Muy buenos días, bendiciones para todos. El Señor le bendiga poderosamente en esta mañana y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente. Quiero agradecer a Dios. Quiero invitarlo a usted también a que nos tomemos un minuto para agradecer al Señor. Nuestra gratitud es una alabanza para Dios. Es una manera de honrar a nuestro Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Quiero invitarle a que usted traiga a su mente esta mañana aquello por lo cual usted quiere agradecer. ¿Por qué cosa usted quiere agradecer a Dios en este día? Piense en todo este año, piense en todas las situaciones que hemos enfrentado. De una u otra manera, hemos enfrentado situaciones bien complejas, ¿no? Bien difíciles. Situaciones que nos han ayudado a nosotros a redescubrir el valor de muchas cosas. Entre esos, el valor de la fe, el valor de Dios, el valor del reino de Dios, redescubrirlo, porque esta situación de pandemia que hemos estado viviendo hace ya 2 años nos ha ayudado a ser más conscientes de la fragilidad de nuestras vidas y creo que debemos agradecer a Dios. Hemos redescubierto el valor de nuestra familia, por ejemplo. El valor de la familia nos ha ayudado toda esta situación a valorar a los miembros de nuestra familia. Y queremos invitarle en este día para que usted agradezca a Dios, agradezca al Señor. Y quiero invitarle para eso que oremos. Ahora al inicio de este devocional, oremos y agradezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial, por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Piense por un momento en aquello que usted, aquello por lo cual usted quiere agradecer. Padre, queremos agradecerte. Te agradezco por la vida, por la salud. Te agradezco por tus cuidados. Te agradezco porque tú has sido bueno. Te agradezco, Dios. Reconocemos, Señor, que si hoy estamos en pie, si hoy estamos firmes en la fe, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra capacidad, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana. Gracias. Bendecimos tu nombre en este día, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has dado el privilegio de servirte, de tener una familia, Señor. Muchas gracias. Aquí están nuestras vidas en este día, te las presentamos en gratitud, Padre amado. Gracias, Señor. Queremos pedirte que guíes nuestros pasos, que dirijas, Señor, nuestras vidas a cada momento, en cada situación, en cada decisión, Padre amado. En el nombre de Jesús, yo oro, Padre Santo, por aquellos que salen de viaje, aquellos que están viajando, aquellos que están, Señor, en las carreteras, aquellos que se disponen, Señor, a salir. Oro para que tú les bendigas, para que tú les guardes, para que tú les lleves y les traigas con bien, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, que sean de bendición a sus familiares, a sus amigos. Señor, oro para que les bendigas con un reencuentro poderoso, un reencuentro, Señor, hermoso, un encuentro, Dios mío, con sus familiares en donde, Señor, tu presencia esté allí, estrechando esos lazos de familia, de amor, de armonía, de amistad.
En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este libro, como ya lo he dicho, este libro es un relato histórico del inicio de la iglesia, pero también la vivencia de la iglesia. Se nos explica cómo vivían los primeros creyentes, cuál era la vida en comunión de ellos, también sus experiencias, qué era lo que ellos hacían, por qué vivían. Todo eso está aquí escrito. Y yo creo que nos hace mucho bien el ir a la palabra y redescubrir la naturaleza y el propósito de la iglesia, de usted como cristiano, como cristiana, que usted pueda redescubrirla y con una mente sensible al Espíritu Santo, pero también con una mente crítica, usted pueda hacer un paralelo con la vivencia de los creyentes primitivos y la vivencia de nuestro cristianismo hoy. Usted pueda mirar, porque el fundamento es la Escritura, el fundamento es la Biblia. Entonces usted mire por qué vivían los creyentes primitivos y por qué viven los creyentes de hoy en día. Cuáles eran las motivaciones y el propósito de los creyentes primitivos y cuáles son las motivaciones de los creyentes de hoy en día. Cómo era la relación entre los creyentes primitivos y cómo es la relación de los creyentes de hoy en día. Usted puede ir observando todo eso. Puede observar el grado de intimidad y cómo se desarrollaba la intimidad con Dios de la iglesia primitiva y cómo está el nivel de intimidad de los creyentes de hoy en día y cómo los creyentes tienen esa comunión con Dios. Entonces usted puede ir mirando y yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar, sé que el Espíritu Santo le va a animar, le va a guiar, porque si usted quiere ser más como Jesús, el Espíritu Santo le va a guiar para que usted lo logre, lo alcance. Dicho sea de paso, ese es el propósito al cual debemos enfocarnos todos nosotros, ser más como Jesús y hacer las cosas que Él hizo. Ese es el eslogan, esa es la consigna de este devocional. Este es un devocional para crecer espiritualmente. Entonces la dinámica es que cada día Dios nos plantea un reto a través de su palabra. Y ese reto nosotros debemos proyectarnos. Como siempre he dicho, este devocional es como un semáforo que le va marcando a usted, le va marcando ante qué situaciones usted debe hacer un pare, ante qué situaciones usted debe tener precaución y ante qué situaciones usted debe avanzar. Entonces, las tres luces del semáforo, ¿no? Entonces, hoy vamos a leer la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 20 al versículo 22. Le voy a pedir que tome su Biblia allí, por favor, tome su Biblia. Si no la tiene, tómese un momentico ahí, un minutico. Yo le voy a esperar, usted va y busca su Biblia, porque es imprescindible que usted tenga su Biblia en la mano. Y leemos Hechos capítulo 9 versículo 20. Recuerde que el capítulo 9 nos describe cómo fue la conversión del apóstol Pablo, quien se llama Saulo de Tarso. Dice la Biblia que él iba camino a Damasco para prender a unos creyentes. Él era el perseguidor
el atormentador de los creyentes. Pablo era un servidor de la religión de la época, del judaísmo, y ellos le habían dado autorización para que persiguiera a los cristianos, para que los encarcelara y, si fuese posible, que los matara. Recibió ese poder porque la religión en ese entonces el judaísmo no solamente era la religión del pueblo, sino que tenía autoridad legal, civil. Entonces ellos, los funcionarios del judaísmo, podían hacer este tipo de cosas. Era como un policía, pues un policía de la religión. Entonces el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los asolaba, dice la Biblia, a muchos de ellos los llevaba presos, a otros, dice la Biblia, los martirizaba. En el caso de Esteban, por ejemplo, que él consintió en la muerte de Esteban, es decir, que él dio su voto de aprobación para que Esteban muriera, que fue el primer mártir. Ahora Pablo se dirige a la ciudad de Damasco. En la ciudad de Damasco él tiene un propósito: seguir persiguiendo a los cristianos, seguir asolando a la iglesia. Pero dice la Escritura que al mediodía, cuando ellos iban por el camino, les rodeó un resplandor de luz que sobrepasó la intensidad, por supuesto, del sol. Ese impacto o esa luz lo impactó tanto que lo tiró del caballo donde iba montado. Dice la Escritura que el apóstol Pablo escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no podía ver a nadie porque la luz le había cegado sus ojos. Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esas palabras fueron suficientes para que Pablo le dijera al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y después se te dirá qué debes hacer. Pablo duró 3 días esperando allí. Dios le habló en visión a un creyente llamado Ananías y le dijo: ve a la ciudad, entra a la ciudad en la calle derecha y busca en la casa de esta persona a uno que se llama Saulo, porque él ahora, en este momento, está orando y está viendo que alguien entra y ora por él. Entonces Ananías le dijo al Señor: Señor, tú sabes que este hombre es peligroso, que este hombre asola la iglesia, tú sabes que él es enemigo del evangelio. Entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante los gentiles. Así que Ananías fue y oró por Pablo. Pablo recibió la vista y fue bautizado, dice la palabra de Dios. Ahora Pablo está convertido a Dios, ya no es el perseguidor, ya Pablo no es el asolador de la iglesia. Ahora Pablo es un discípulo, pero imagínese usted con ese antecedente, con esos antecedentes. Ahora Pablo es un creyente. Pero ¿cómo lo recibió la gente? Vamos a leer en el capítulo 9, versículo 20 al 22. ¿Qué hizo Pablo después de convertirse a Dios? Miren lo que dice la Escritura. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Eso lo decían de Pablo. Versículo 22, ¿qué dice en su Biblia? Su Biblia dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Se esforzaba. Una vez que el apóstol Pablo se convierte al Señor, él no quiere perder tiempo. Él no se devuelve para su casa
y le comenta a su familia. Él no vuelve a sus antiguas actividades. No, ahora el apóstol Pablo inmediatamente hace dos cosas. Número uno, busca la comunión con los demás creyentes. Y número dos, se dedica a predicar a Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo una vez que se convirtió? Buscó la comunión de los... Y aquí hay una gran lección para nosotros, que no es el reto de hoy, pero es una gran lección. Como discípulos de Cristo, nosotros debemos emular, imitar este tipo de conducta. ¿Qué hizo Pablo después que se convirtió? Número uno, buscó el compañerismo, la comunión con los discípulos. Es decir, él no volvió a las amistades de antes. Y aquí Dios está hablando a alguien esta mañana. Él no volvió a las amistades de antes. Y he visto muchos casos de creyentes que por no cortar con amistades del pasado, siguen enredados en el mundo. No porque todas las amistades sean nocivas, malas, no. Nosotros necesitamos relacionarnos con nuestras amistades, aquellas amistades que teníamos nosotros antes de conocer al Señor. Ellos también necesitan conocer a Dios, y si yo voy a relacionarme con ellos, es con el propósito de que ellos también conozcan a Dios. Pero conozco muchos creyentes que lamentablemente sus amistades no les dejan avanzar. Ese tipo de situaciones hay que ponerle distancia para que nadie te estorbe en tu búsqueda. Nadie te estorbe en tu búsqueda, porque es posible que tus amistades viejas te lleven al alcohol, te lleven a participar en actividades de las cuales Dios no se agrada. Entonces es mejor, más saludable, poner distancia. La Biblia dice, recuerda, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo se dedicaba Pablo, la primera actividad que hizo fue buscar el compañerismo de los creyentes. Obviamente que las personas le rehuían a Pablo. Nadie quería tener comunión con él, porque la gente pensaba, de pronto es una estrategia para descubrir quiénes son los creyentes. Es decir, todavía lo veían como el perseguidor, aun cuando ya se había convertido. Pero aquí es donde nosotros encontramos nuestro reto el día de hoy. ¿Qué hizo Pablo ante esa situación? Dice la Biblia que el apóstol Pablo, cuando la gente no creía en su evangelio, cuando la gente no creía que él se había convertido a Dios, cuando la gente no se quería reunir con él, dice la Biblia en el versículo 20, pero Pablo se esforzaba mucho más. Pablo se esforzaba mucho más. Es él quien luego le escribe a la iglesia de los Efesios y le dice, esforzaos por mantener el vínculo de la comunión. Porque él experimentó esto. Él supo, o él sabía, que tener comunión con las personas requiere de un esfuerzo. Porque las personas, hay algunas personas que son fáciles de amar. Hay personas que son muy nobles, son muy bien educadas. Hay personas que realmente es un privilegio y uno lo ve como, es una fascinación. Es algo lindo tratar con ellos, porque son personas no solamente educadas, también son personas leales. Son personas confiables. Pero también dentro del contexto de la iglesia tienes que saber que hay personas que no son tan amables, que son ásperas, que son indiferentes. Bueno, así cada quien está en su proceso y nosotros no podemos juzgar ni señalar ese tipo de cosas. Simple y sencillamente amar, porque el amor nos ayuda a nosotros a soportar todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se esforzaba en hacer la misión de Dios. Y ese es nuestro reto para el día de hoy. La palabra nos reta a que nos esforcemos para hacer la misión de Dios. Es posible que no estemos en las condiciones que nosotros queramos. Es posible que no tengamos el entorno
o la atmósfera o las circunstancias ideales para hacer la obra de Dios. Por ejemplo, este tiempo de pandemia, al inicio, cuando estábamos todos en confinamiento, ¿cómo uno hacía la obra de Dios? Bueno, buscamos la manera por los medios disponibles. Entonces comenzamos a hablar a través de la virtualidad, comenzamos a pastorear a través del WhatsApp, comenzamos a aconsejar y hacer seguimiento a los procesos a través de las redes sociales. Es decir, que siempre habrá un medio para hacer la obra de Dios. No siempre vamos a contar con las circunstancias idóneas, adecuadas, o que por lo menos nosotros quisiéramos. Pero lo que no se puede dejar de hacer es la misión de Dios. Y esto lo aprendo aquí, porque el apóstol Pablo tal vez pensó y dijo, si yo me convierto, cuando la gente sepa que yo estoy convertido al Señor, ellos me van a perdonar, me van a aceptar, voy a tener comunión, compañerismo con las personas. Pero resulta que no fue así. Entonces, pero lo que me llama la atención y lo que considero como el reto para el día de hoy es la actitud de Pablo, que se esforzó. Se esforzó. Vas a tener que esforzarte como hijo, como hija de Dios. Jesús no le mintió a nadie. Jesús dijo que todo aquel que quiere ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo, tendría que tomar su cruz y tendría que seguirlo todos los días. Eso lo dijo Cristo. Jesús dijo, por causa de mí, ustedes serán aborrecidos. Por causa de mí, ustedes van a padecer persecución. Es más, muchos de ustedes hasta los matarán, y cuando los maten, pensarán que están haciéndole un gran servicio a Dios. Eso lo dijo Cristo. Así que Él no mintió. No mintió. Entonces la adversidad que nosotros enfrentamos, que dicho sea de paso, no es tan grave. Lo que pasa es que cuando uno nunca ha sufrido persecución, hasta una murmuración, hasta un chisme que le levanten a uno ve eso como algo muy grave. Pero realmente póngase a pensar en todos aquellos ministros, aquellos misioneros, inclusive pastores y hermanos que son echados de sus trabajos, personas que son desplazados por causa del Evangelio. Muchos hasta tienen que entregar su propia vida. Cuando nosotros miramos los sacrificios que tenemos que enfrentar y los esfuerzos que debemos hacer nosotros en comparación con ellos, nuestros esfuerzos, los esfuerzos que se requieren que hagamos nosotros en nuestras circunstancias realmente no son nada. Porque hay personas que han tenido que entregar sus vidas, han tenido que entregar muchas cosas por el Evangelio. Y a veces el esfuerzo de nosotros es que tenemos que poner las cosas en orden. Tenemos que poner nuestra vida y nuestro tiempo en orden. Tenemos que saber identificar cuál es el tiempo que le vamos a dar al trabajo, cuál es el tiempo que le vamos a dar a la familia, cuál es el tiempo que le vamos a dar a Dios. Identificarlos y tenerlos allí. Presupuestar nuestro tiempo. Escuche, las personas que trabajan con los números, los contadores, por ejemplo, ellos saben que una de las herramientas vitales para tener una economía saludable es un presupuesto. Ellos saben eso lo enseñan ellos. Es más, educan a las personas, a las familias, a las empresas, a los negociantes, etc. Los educan en cuanto al presupuesto y son bastante insistentes en eso, porque eso es verdad. Si no tienes un presupuesto bien definido, o sea, no vas a tener finanzas organizadas, y eso va a impedir la prosperidad de un negocio, de una empresa. Bueno, yo quiero decirle que así también es con el tiempo. Porque así como se presupuesta el dinero, también se presupuesta el tiempo. Para que no tomemos el dinero. ¿Por qué se hace el presupuesto? Para no mezclar el dinero y no incumplir en ciertas responsabilidades, tomando el dinero de esa responsabilidad e invirtiéndolo en otra parte. Bueno, así también pasa con el tiempo. Si usted presupuesta el tiempo, usted lo de Dios se lo va a dar a Él. Usted no le va a dar el tiempo de Dios al trabajo, ni le va a dar ni va a tomar el tiempo de Dios para usted. No va a tomar el tiempo de la familia para dárselo al trabajo, y tampoco va a tomar el tiempo de la familia para dárselo a otras personas. Entonces usted organiza su tiempo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros hoy en día.
para poder tener una vida saludable. Entonces yo quiero animarle a eso. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros a que nosotros debemos presupuestar nuestro tiempo. Nos enseña que debemos esforzarnos, y el esfuerzo que nosotros hacemos no es un esfuerzo muy grande. Simple y sencillamente tenemos que poner algunas cosas en orden. Pero a algunas personas les cuesta eso. Y el desafío del día de hoy es que te esfuerces, hermano o hermana. Te esfuerces en hacer la obra de Dios. La obra de Dios no solamente es predicar. La obra de Dios incluye atender tu marido, tu esposa, tus hijos, tu casa. La obra de Dios implica atender tu familia. La obra de Dios también implica ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado. La obra de Dios implica dar buen testimonio de lo que es el Evangelio. Eso es la obra de Dios. Obviamente también orar, leer la palabra, congregarte, ganar almas para Dios, ser parte de los procesos de la iglesia para que puedas no solamente crecer, sino dar fruto, porque un día todo va a pasar. Todos los esfuerzos que hacemos para tener cosas en este mundo son buenos, pero nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual, ganar almas. No podemos descuidar nuestro trabajo en la obra de Dios por los trabajos de esta vida, porque todos los trabajos de esta vida van a pasar. Y un día te vas a encontrar en la eternidad y Dios no quiere esto, yo tampoco. Pero, ¿qué es lo que Dios no quiere? Que usted se encuentre un día en la eternidad y usted diga, y Dios le diga a usted, bueno, ¿qué fue lo que hiciste mientras estabas en la tierra? ¿Qué fue lo que hiciste para tener tesoros en esta tierra, aquí en el cielo? Y usted dice, wow, yo invertí todo mi tiempo y todos mis recursos eran en el mundo. Invertí en un negocio que se iba a perder. El negocio que se va a perder es este mundo. Eso no quiere decir que usted no debe tener aspiraciones, que usted no debe trabajar por tener su casa, por tener su vehículo, No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo trabaja en eso, trabaja para tener eso, pero también trabaja en la obra de Dios. Y para eso debes esforzarte. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo oro a Dios para que este 2022 sea el tiempo en el cual tú transiciones, el tiempo en el cual tú puedas moverte, puedas ser cambiado de lugar, de ese estado espiritual en el cual estás, y seas puesto en un lugar mejor, en un lugar y seas transiciones a un estado espiritual en el cual tú tienes claro quién es Dios, tienes claro lo que le das a Dios, tienes claro el servicio, la función que Dios te ha designado en su obra. Oro a Dios por eso, para que los creyentes puedan avanzar en su vida espiritual. Porque, escúchame bien, Jesús dijo clarito esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué hizo Pablo cuando se convirtió? Dos cosas. Número uno, buscó la comunión, y número dos, se dedicó a predicar el evangelio. La gente no quería tener comunión con él. Tenía malos recuerdos de Pablo, por supuesto. La gente no le creía, porque decían que si este era el perseguidor, ¿cómo ahora va a estar predicando una fe que antes perseguía? Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Se esforzaba mucho más. ¿Qué haces tú cuando las cosas se ponen difíciles? Te esfuerzas, claro, te esfuerzas. Pero ese esfuerzo muchas veces se hace en relación a las cosas del mundo, al trabajo, a la vida. Pero muy pocas veces se esfuerzan en el reino de Dios. El Señor dijo que el reino de los cielos se torna de bronce y que solamente los valientes lo arrebatan. Dios quiera que usted se levante como un valiente, como una valiente, para arrebatar el reino de Dios. Quiera Dios que
este tiempo de devocional sea una inspiración para que usted tenga claro qué tipo de cosas debe hacer. Escuche lo que estoy diciendo. ¿Cuál es su actitud ante la adversidad? Cuando aparecen los obstáculos para que usted busque a Dios, ¿cuál es su actitud? Le animo a que asumamos la actitud de Pablo. Pablo se esforzó. Eso quiere decir que él no se dejó doblegar por las circunstancias. Entonces, no te dejes doblegar por las circunstancias, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Porque Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que seas más que vencedor. Así que si estás dispuesto a aceptar el reto, si estás dispuesto a esforzarte, dígale al Padre en esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Yo de hoy en adelante voy a esforzarme. Ora conmigo y di: Padre Celestial, yo quiero darte gracias por la vida de Pablo, porque es una inspiración, su actitud, la manera en que él enfrentó la adversidad, me inspiran y me desafían a que yo haga lo mismo. Perdóname por todas aquellas veces que he sido frágil, que he sido débil, que cualquier cosa, Señor, me ha distraído en el camino. Pero hoy, al leer y al ver el ejemplo de Pablo, Señor, oro para tener esa misma actitud, ese mismo espíritu, esa misma pasión por ti, Padre. Hoy, Señor, me dispongo, dígale al Padre, hoy me dispongo, Señor, a perseverar en hacer lo que tú me has llamado a hacer la misión de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque cada mañana, Señor, tú nos das misericordias nuevas para continuar. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén y amén. Padre, yo oro por todas aquellas familias representadas en todos estos hermanos y amigos que están conectados con este tiempo. Oro para que este tiempo, Dios mío, de Navidad, este tiempo, Señor, de fin de año, sea una temporada donde ellos puedan estrechar los lazos familiares. Pero, Padre, oro para que este tiempo les ayude a ser mucho más conscientes de su necesidad de alinearse a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a todos. Escúcheme. Aquí yo conozco muchas personas que salieron a flote. En esta iglesia, y tengo muchas amistades también, conozco sus historias. Sería lindo hablar un poco de estas historias. Historias de personas que tuvieron que pelear, literalmente. Tuvieron que luchar. Nadie les regaló nada. Tuvieron que forzarse y salir a flote con sus esfuerzos. Y yo sé que Dios les ayudó. Y Dios les ha estado ayudando. Pero yo quiero animarles también para que ese mismo esfuerzo usted lo aplique en el reino de Dios, en su vida espiritual, para que también usted pueda salir a flote. Yo sé que Dios le va a ayudar, porque Dios recompensa el esfuerzo. Que Dios le bendiga.